Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los invito a orar, amados. Vamos a orar, vamos a ponernos en comunión con el Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por que podemos estar una vez más dentro de tu casa, Señor. A ti te ha placido, Señor Padre, que podamos entrar en este lugar. Hemos hallado gracia delante de tus ojos y te rogamos, Señor, que escuches nuestra oración que hoy hacemos dentro de este lugar, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, sabiendo que todos los que te invocaron han sido alumbrados, Señor. Creemos firmemente, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Que en ti no hay engaño, Señor. Que todas tu palabra es sí y amén. Padre, te bendecimos y te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y te damos gracias por permitirnos, Señor Padre, invocar tu nombre. Te rogamos, Señor, que perdones toda ofensa, todo pecado, Señor, que tú encuentres en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas, por medio de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, que podamos salir renovados en el conocimiento de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Verso 5. Dice así, la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Pueden sentarse. Hoy quiero referirme, hermanos, a la fe. La fe, amados, es invisible. Usted no puede ver la fe de nadie, pero usted puede ver el testimonio de esa persona por la fe que tiene. La Biblia no da una definición exacta de lo que es la fe, pero sí nos habla de lo que la fe hace y produce. Todo ser viviente, amados, que se quiere acercar a Dios, lo tiene que hacer por medio de la fe. O dicho de otra manera, nadie se puede acercar a Dios si no tiene fe. Por tanto, la fe es el medio por el cual nosotros nos podemos acercar al Señor. Hay muchísimos textos. Uno de ellos es repetitivo porque es
de vital importancia en la vida de los hijos de Dios. Dice así: el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8, dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo enemigos de Él mandó a su Hijo unigénito a dar la vida por nosotros. Entonces, todo hombre, amados, cualquiera que fuere, sea creyente o pagano, es pecador. Pero la justicia de Dios se ejecuta sobre Cristo Jesús en la cruz para que se acredite el beneficio de la justicia en nosotros. O sea, Jesucristo paga y se acredita en nosotros cuando nosotros tenemos fe en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos hallados justos, no por nuestras obras, sino porque Cristo nos justificó en la cruz y canceló la deuda del pecado que nosotros teníamos. Entonces, cuando hablamos de la fe, lo primero que tenemos que ver es el efecto de la fe que produce en nosotros. Usted vea lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, en el verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos, serás salvo. Si dijeres: Él es el Señor de mi vida, Él es mi Salvador y Él fue a la cruz y murió y se levantó, dice que si confesares con tu boca, entonces usted puede decir con la boca muchas cosas, pero tiene que operarse aquí lo que usted está diciendo con la boca. Entonces, si creyeres en tu corazón, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. La boca confiesa que Jesucristo es el Señor, pero usted en su corazón cree que lo que acaba de decir es una verdad. Entonces, el versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá, se hace efectivo en su vida porque Cristo Jesús lo justifica en la cruz y usted cree que Jesucristo es su Señor y usted lo confiesa, porque hay un texto importante en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que toda boca confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Por tanto, usted vaya uniendo los versos como una cadena que le van dando los parámetros. ¿Para qué? Para que su fe pueda crecer. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: aumenta nuestra fe. Pero cuando usted ve en Romanos 10, en el verso 16, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted necesita escuchar la palabra de Dios, una palabra bien trazada, bien enfocada, doctrinalmente aceptada, de acuerdo a lo que la palabra dice, no está condicionada al yo pienso, ni a mí me parece, sino la Biblia lo dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La fe dice, amados, que el justo por ella vivirá. Entonces, cuando usted tiene fe en esto, usted ya es salvo porque está haciendo lo que la Biblia dice. Dice que una confesión
lo hace salvo cuando usted lo cree en su corazón. Y de allí empieza, amados, la vida espiritual. La vida espiritual depende de la fe. La fe depende del oír la palabra. La palabra es el cimiento, la estructura sólida que hace que usted camine creyendo en que toda ella es verdad. Que esta palabra es sustancia. La palabra del hombre es insustancial. La palabra de Dios, toda ella es sustancia. La palabra de Dios es como, es lo que hace que todas las cosas sean posibles. La palabra del hombre, como dice el libro de Romanos, más bien sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Porque el hombre, su palabra no tiene el valor de lo que la palabra de Dios tiene. Entonces, el cristiano está cimentado y su vida está registrada de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que produce ciertos resultados y efectos. Usted no puede ver la fe de nadie. Usted puede discernir la fe de una persona por su testimonio, por lo que ella es, por las cosas que usted ve en esa persona. Es lo que a usted lo hace decir, wow, qué persona, cómo tiene fe. Entonces, repito, la única manera en que usted se puede relacionar con Dios es por medio de su fe. Porque cuando usted ora, cuando usted implora, cuando usted invoca, usted no está invocando al aire, usted está invocando al Dios que ha hecho todas las cosas, al Dios que le dice que Él está en el principio y en el fin, que en el extremo del mar, en la profundidad del mar, en todo lugar, como dijo el salmista, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Por qué, amados? Porque usted sabe positivamente, cuando su fe se lo confirma, que Dios está en todo lugar. Entonces, su corazón debe de saber que cualquier cosa que usted comunique a Dios, Él le va a escuchar. Como dijimos en el mensaje pasado, ¿anda usted comunicado o incomunicado con Dios? ¿Sabe Dios lo que le sucede o no sabe? Él lo sabe, pero ¿usted se lo ha dicho o no se lo ha dicho? ¿Le ha contado su necesidad o no? Porque, amados, dice que el Señor sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, la Biblia dice, pedid y se os dará. Entonces, es la oración de fe la que traerá el resultado de nuestra solicitud. Sin embargo, Dios se reserva el derecho de contestar cuando a Él le plazca, cuando Él crea conveniente. Cuenta una historia de una mujer que tenía un marido inconverso y ella oraba por su esposo, oraba y oraba. Y pasaron 35 años hasta que se convirtió. Pero 35 años. Ella dedicó 35 años de su vida para orar todos los días por su esposo. Cuenta otra historia de un hombre que era pobre, pero estaba afligido, angustiado por sus problemas, y dijo, es imposible vivir honestamente. Cuando el hombre está en angustias, en dificultad, podemos decir que es la forma en donde se ve nuestra fe. Es en medio de las circunstancias adversas, cuando nuestra fe es pasada por el fuego, cuando decimos realmente,
a pesar de la tormenta, a pesar de esto, permanecimos firmes en la promesa de Dios, porque le creímos que Dios iba a ser. Entonces, la vida espiritual, podemos decir que o tiene la calidad o no de tener una fe. Una vida espiritual con fe es una vida que supera los escollos que se van presentando, que vamos siempre, como dice el libro de Romanos, porque en todo hemos de remitirnos a lo que dice la palabra. Dice la Escritura que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, es su disposición, es su actitud, es su sentir, es su pensamiento sentirse vencedor. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. O sea, usted no es un perdedor, es un vencedor, ¿verdad? Entonces, usted, su corazón, se siente un vencedor. Si usted establece una expresión para impartir fe en alguna persona, sobre todo en sus hijos, usted tiene que decirle: tú eres un vencedor, hijo. Tú puedes. Tú eres el mejor. Tú eres especial. Tú tienes capacidad. Tú vas a alcanzar lo que tú quieres. Persevera en eso. ¿Qué es lo que está haciendo, amado? Le está metiendo leña al fuego para que él siga, para que él arda en su fe, para que su fe se vaya cada día cimentando, creciendo, porque usted se lo está diciendo todos los días. Usted vea, hay personas apocadas, ¿sí o no? Hay personas que se menosprecian a sí mismos. Hay personas que creen que todos los condenan, pero usted tiene que ver, amados, que aunque la gente diga lo que diga, mi Biblia dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, para que vea usted cómo su vida puede cimentarse por medio de la palabra. Y no digo que usted diga: a mí que me importa lo que digan. No, yo lo que digo es, la palabra de Dios dice que ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Cristo fue el que murió por mí? Entonces, usted está bien cimentado, porque está basado en la palabra de Dios. No está basado en los dichos de su boca, sino en los dichos de la boca del Señor. Eso lo fortalece en fe cada día. Se fortalece usted, fortalece a su familia, a sus hijos. Hay momentos en que la familia entera está en angustia y no hay palabra en nuestra boca. Entonces, lo correcto es: vamos a orar. Vamos a orar. No digas nada, ya no digas nada, ya cálmate. No digas nada. Vamos a orar. Entonces, cuando usted ora, usted puede ver que en muchas reuniones que hicieron hijos de Dios, dice que el Espíritu de Dios se manifestó allí. Y entonces, Dios siempre tiene la respuesta adecuada para el momento justo, porque Dios es bueno, porque Él está en medio de la reunión. Cuando se congregan 2 o más en su nombre, dice: si 2 se pusieren de acuerdo, yo lo haré. En cualquier asunto, dice, si 2 se pusieren de acuerdo. Entonces usted camina por fe, porque usted tiene la solución. No porque usted lo tenga en realidad, sino porque el Dios que camina con usted tiene la solución a todos sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha creído a Dios. Porque su vida está cimentada en la promesa de Dios que dice: no temas, porque yo estoy contigo.
Entonces, usted se puede dar cuenta que aunque esté en la tormenta, aunque esté en el ojo del huracán, Dios lo va a auxiliar. Yo soy tu escudo, le dijo Dios a Abraham. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Entonces, a veces, amados, estamos achicopalados, estamos decaídos, estamos menguados emocionalmente, pero rápido tenemos que darnos cuenta que Dios tiene la respuesta al problema que tenemos aquí, amados, porque Él va a responder. Dice el libro de Salmo, el capítulo 5, con tremendas cosas tú nos sorprenderás. O sea, Él hará cosas y Él hará mejor de lo que hemos pedido. Entonces, si Él va a dar mejor de lo que usted pide, entonces usted alégrese en el Señor, fortalézquese en el Señor, porque Él le va a dar, si Él sabe mejor de lo que usted necesita. Y el Dios de paz, dice, traerá paz a nuestro corazón, traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted ya puso su esperanza en Dios. Usted no confió en nadie, sino que dijo, no, yo voy a consultar a Dios, yo voy a orar al Señor, yo voy a invocar su nombre, yo le voy a pedir, yo voy a derramar mi alma delante del Señor. Necesitamos, amados, permanecer en actitud de oración. Pídale al Señor espíritu de oración. El espíritu de oración significa, amados, que donde usted va, donde usted está orando. Usted está viendo todo, pero usted está aquí y aquí orando al Señor. Si usted está viendo algo que no está bien, póngase a orar ahí en silencio, en secreto. Entonces Dios tomará control de inmediato de la situación que usted se lo pida. Porque su fe, amados, tiene que ir creciendo y Dios hará que se honre la fe suya, porque usted se lo ha pedido a Él de forma directa, porque usted ha esperado en Él. El libro de Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces, basado en eso, amados, vamos a abrir uno de los capítulos más hermosos que tiene la Biblia, que es el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a hacer una serie de 3 mensajes para analizar el capítulo 11. Hoy vamos a llegar hasta el verso 8 o 9. Para hablar de la fe. Y vayamos a Hebreos 11. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Primera cosa, la fe produce en usted buen testimonio. Su testimonio está basado en lo que Dios puede hacer por usted, en lo que Dios hará. La certeza de lo que no se ve, pero si no se ve, ¿cómo tiene la certeza? Porque usted está convencido de lo que no se ve. Mire el verso
3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién vio la fundación del mundo? ¿Quién vio? Solo Dios. ¿Y quién da testimonio de eso? Dios. Por eso el salmista David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo, las estrellas, el firmamento, la obra de sus manos. Un día emite sonido a otro día. Todo está conectado. No hay desfases en lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando usted conversa con un sabio y él quiere decirle que el mundo se creó porque hubo una gran explosión, pues aún lo que explotó tiene que haber sido creado, pues, si vamos a eso. Pero ¿cómo puede una explosión producir tanta belleza, incluyéndonos a nosotros? ¿Verdad? Y somos hermosos, amado, ¿verdad? Dios nos hizo perfectos, nos ha dado capacidades, hermanos, pero maravillosas, talentos, dones. No es lo mismo, ¿verdad? Ya hemos hablado de talentos y dones. Y nos ha dado su espíritu para guiarnos. Entonces, usted mire, amados, solamente mire. Yo he tenido el privilegio de mirar mucho esto. Ver nacer un bebé es una de las cosas más deleitosas que usted pueda observar. Nace el bebé y dice ¡miau! Tanto que las madres, cuando no hay el llanto, se preocupan. ¿Qué pasó? No lo escucho llorar, doctor. ¿Por qué no lloró adentro del vientre? Es perfecto. En el momento de la salida, él exhala su primer aliento de vida y saca el llanto. Y se opera una serie de cambios en el bebé. La circulación que estaba entrando por el cordón umbilical se cancela y se establece la circulación del corazón para el otro lado. Algo pero formidable, imposible de repetirlo experimentalmente. Solo Dios puede hacer eso. Llega una mujer embarazada con una prueba de embarazo, le hago una ecografía y no veo el bebé. 2 o 3 semanas después, ahí está el embrión y hay latidos. ¿Cómo podemos hacer eso? La Biblia dice esto: mi embrión vieron tus ojos, Señor. ¿Cómo podemos hacer? Y es que el hombre incrédulo no sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿De dónde salieron los huesos? Dios lo hace, amados. Entonces, es formidable. Ponga una semilla de frijol y vea que a los 2 o 3 días ya brotó la plantita. Óigame, ¿quién puede hacer eso? Y decir que es la naturaleza hermosa. No, hermoso es el que hizo la naturaleza, el que hizo todas las cosas, el que tiene poder para sostenerla. ¿Quién le da crecimiento a la semilla? Usted la siembra, pero Él le da el crecimiento. Entonces, es por la fe que fue constituido el mundo. De lo que no se veía, ahora se ve. No se veían la luna, ni las estrellas, ni el sol. Pero ahora usted puede ver. Y esa es la primera verdad que usted encuentra en la Biblia. El testimonio de la creación es majestuoso. Es como decir la trompeta inicial cuando se abre el espectáculo.
lo más grande que usted pueda haberse imaginado, está mucho antes de que usted nazca, allí al servicio de la especie humana. Entonces el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Verso 4 dice: por la fe. Escuche bien cómo la Biblia antepone por la fe, igual que el verso 3. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué produce la fe? La fe produce testimonio. Usted no la puede ver, pero sí puede ver lo que un hombre hizo basado en la fe. ¿A qué se refiere? Dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente. Entonces, cuando usted lee el libro de Hebreos, dice: y sin derramamiento de sangre es imposible la redención de los pecados. ¿Qué hizo Abel? Ofreció el animal más gordo que tenía. Su hermano Caín no lo hizo, porque no creyó en lo que la palabra de Dios había sido instaurado en él, sino que hizo como él quería. Entonces, la fe produce obediencia, la fe produce testimonio, la fe produce bendición. ¿Está notando? Tiene obediencia, tiene testimonio, tiene bendición. El testimonio, amados, es importante, porque usted está basado en una fe. Alguien dirá: yo creo en el Dios de mi abuelo, en el Dios de mis padres. Ellos tuvieron fe. Y quiero hacer un paréntesis entre la creación hecha por Dios y Abel. En medio de ellos estuvieron Adán y Eva. No se menciona. No hay testimonio ahí. No hay testimonio, amados. El primer testimonio es el de Abel, ni tampoco el de Caín. Usted ve, amados, podemos decir que este es el salón de la fama de los hijos de Dios, el libro de Hebreos. Aquí van a desfilar todos los hombres y mujeres que vivieron y tuvieron una vida de fe, que tuvieron testimonio de que creyeron en Dios, de que vivieron por la palabra de Dios, que a pesar de que muchos fueron asesinados, aserrados, crucificados, perseguidos, ellos mantuvieron su fe. Nada los hizo cambiar. Entonces vemos que no se menciona ni Adán ni Eva, mi hermano. ¿Por qué? Solamente se lo digo así, no estoy queriendo hablar mal de ni Adán ni de Eva. Lo que veo es que no hay testimonio. ¿Sabe por qué, amados? Porque ellos no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. Cuando usted le cree al diablo, cuando el diablo le dice te voy a matar, cuando usted cree que se va a enfermar, cuando alguien le dice siento un espíritu malo, usted le está creyendo al mentiroso. Satanás es el padre de la mentira, dijo el Señor Jesús. Él miente desde el comienzo. Entonces usted no tiene que escuchar lo que Satanás dice. Usted tiene que
escuchar y repetir lo que Dios le ha dicho a su vida. Ciertamente yo estoy contigo. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te puse nombre. A Egipto y a Tebas he dado por sacrificio, por ti. Entonces, Dios ha dado lo mejor, amados, para darnos a nosotros un cimiento estable. Nuestra vida, amados, depende de la fe. Por eso el libro de Habacuc, el libro de Romanos, el libro de Hebreos dice: mas el justo por la fe vivirá. Si no fuera tan importante, no se repitiera 3 veces. 3 veces el mismo verso se repite, amados. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué, amados? Porque la fe a usted lo promueve a vivir por la eternidad, porque cuando usted confiesa que Jesucristo es su Señor, entonces usted pasa de muerte a vida, porque la fe lo ha justificado en la cruz. La fe le acreditó la salvación a usted por medio de la muerte de Cristo. Dice aquí el texto, amados, verso 5, dice: por la fe Enoc, miren cómo va, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice que tuvo? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, usted vea, vamos a enlazar el verso 5 con el verso 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que hace que usted agrade a Dios. Si usted no tiene fe, lo va a desagradar. Lo va a desagradar. Enoc tuvo fe en Dios. Dice que antes de ser traspuesto, dice, vea la segunda parte del verso 5, dice: antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amado, o sea, usted sabe lo que es que Dios se agrade de usted. Usted sabe lo que es cuando un hijo nos agrada, cuando estamos contentos con él, porque vemos su veracidad, vemos su humildad, vemos su sencillez, vemos su don de gente, su amor por nosotros. Lo muestra en su testimonio, en su actitud, en su obediencia. Entonces estamos agradados. ¿Qué hace un padre cuando está con su hijo? Este es mi hijo, dice. Te presento a mi hijo. Míralo, si es precioso. Claro, el zorro lava a sus zorrillos, ¿no? Aunque sea feo, decimos que es hermoso. Y hay de que se lo mide mal, se mete en problema con usted y dice: ¿qué te pasa? Si es mío, ¿no lo ves que es precioso? Y Dios se agradó de Enoc, y Enoc fue traspuesto. Enoc no vio muerte. Enoc está guardadito para el tiempo final. Él vendrá a predicar un día, amados. Y ese es otro tema hermoso, que algún día lo vamos a hablar, pero Enoc está allí, amados, está con vida. Dios ha hecho algo especial con Enoc, lo tiene ahí para el tiempo del fin. No vio muerte, está ahí reservado para el día del juicio. Entonces dice el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces,
Dios lo va a galardonar a usted. ¿Qué es un galardón? No es un premio, no es una mención, no es un espaldarazo que dicen, yo estoy contigo, anda en mi nombre. Entonces, Dios le va a galardonar, amado, donde quiera que usted vaya. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene fe en Él. Porque usted cree que al invocarlo a Dios, que al orar a Dios, Él está escuchando y le va a responder. Como dice la Biblia, claman los justos y Jehová escucha. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Entonces, usted está cargado, amado, con una batería de conocimiento espiritual que le enriquece su corazón y le fortalece el corazón debilitado por las mentiras del diablo. Porque el diablo le va a decir, uy, se va a poner difícil, te van a cobrar más, subieron los huevos, subió la harina, subió el pescado, subió la gasolina. Y usted dice, pero Jehová es mi proveedor. El libro de Salmos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces usted está confortado, amados. Usted está esperando, no tengo nada aquí, pero está esperando la bendición. Porque el Señor le ha dicho, yo te voy a proveer. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, usted camina por fe. No ve el pan, pero usted ora por el pan. Hay una oración que debemos hacer. Señor, de lo que me vas a dar, yo voy a apartar mi diezmo. Entonces ya lo compromete a Dios a darle, ¿verdad? Eso es orar con sabiduría. Señor, de lo que me vas a dar, yo aparto mi diezmo. Pero como el diezmo es una multiplicación, dice que Él multiplica, ¿cuál? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces usted pone $1, se hacen 100. 100 por 1, 100, ¿verdad? Y por 0, así sea 1.000.000, es 0. Entonces, si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no trae primicia, no va a haber multiplicación, pues. ¿El Señor qué hizo para poder dar de comer a una multitud? Necesitó 5 panes y alimentó una multitud. Dios quiere que el hombre tenga a bien desprenderse de la 10ª parte, porque si no se logra desprender de la 10ª parte, tiene 2 cosas. Tiene codicia y no tiene fe en lo que Dios dice. Porque Él dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y sobreabundará. Dice que sobreabundará. Usted ve una multitud de más de 10,000 personas con 5 panecitos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que diezmar es un acto de fe. Dar una ofrenda es un acto del corazón. Y una primicia establece el cimiento de un hogar. Porque si la primicia, si la raíz es santa, las ramas serán santas. Si usted no siembra el arbolito, ¿cómo va a cosechar?
si no pone lo primero, si Dios no es primero en su vida, entonces siempre va a estar. A mí mi Biblia dice, darás prestado y no tomarás prestado. Siempre estarás arriba y nunca por cola. Siempre serás cabeza. Si tu enemigo saliere por un camino, por 7 tendrá que huir. Aún a tus enemigos los pondré en paz contigo. Entonces, esa es la fe. La fe engloba todos nuestros ángulos y aspectos circunstanciales de nuestra vida. Entonces tenemos que demostrar que tenemos fe, tenemos que demostrar que lo hacemos por amor. ¿Qué hizo Caín? Trajo lo que le dio la gana y Abel le trajo lo más gordo, lo mejor. Y dice que la sangre de Abel todavía habla por él. O sea, es un testimonio excelente delante de Dios. Entonces Dios se agradó de Abel. Y esa es nuestra vida, amados. ¿Vivimos agradando a Dios por nuestra fe o lo desagradamos? Porque usted puede decir, yo creo, pero mi bolsillo no cree. Pues. Está evangelizado el corazón, pero el bolsillo no está evangelizado, no está convertido. Amén, están aquí. No les gusta el mensaje. No les gustó el mensaje. ¿Te gustó? Gloria a Dios. Y es que tiene que agradarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nos va directo al corazón, pero así tiene que ser, porque todos la necesitamos. Es una espada de doble filo, corta allá, corta acá, no solo para ustedes, para mí también, pero tenemos que refrescarnos, porque a veces hacemos nuestra reserva y resulta que ya no quedó para el Señor no alcanzó para ti. El que tenía que hacer esto, todo era importante, pero no sin antes dejar al Señor primero. Entonces cuando usted pone primero al Señor, entonces el resto va a operar de una forma que usted ni se imagina, ni se imagina. Dios hará cosas que usted, porque dice, con tremendas cosas tú nos sorprenderás. Entonces tenemos que vivir así, por fe, amados. El siguiente verso dice, verso 7, por la fe, nuevamente, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho ¿qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, amados, la fe produce salvación. Cuando Noé construyó el arca, todavía no llovía en la tierra. Dice que solo salía un vapor de agua y con eso se alimentaban las plantas. Pero Dios le dijo que traería un diluvio. O sea, ¿para qué? Decían los que estaban allí, vas a hacer un barco. Y fue objeto de mofa, de burla, de escarnio. 100 años. 100 años tomó la construcción del arca. Imagínense, 100 años que se le burlen. ¿Y a qué hora llueve? ¿Y a qué hora llueve? El próximo año. Pero cayó la lluvia, cayó el diluvio cuando Noé terminó el arca. Y por su fe, su familia se salvó. Solo 8 personas. Solo 8 personas. Los demás no entraron, amados. Dios mismo cerró la puerta del arca. Y ustedes saben que el arca es una tipología de Cristo. Ofrece salvación.
Y la esperanza de Noé estaba puesta, dice, con temor en Dios. Construyó el arca. ¿Quién le dijo que construya? Dios le habló. Creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Así como esta palabra hoy nos habla. Entonces tenemos que darnos cuenta que la fe, amados, es la certeza de lo que usted no ve. Usted no ve las cosas aún, pero porque no las vea no quiere decir que no van a venir. No crea que Dios va a dejar de hacer las cosas simplemente porque usted no crea. Crea o no crea, Dios va a seguir con su programación, con todas las cosas que están ya escritas. Todas las cosas que Dios ha dicho se han cumplido una a otra, en el orden que las ha puesto, amados. Entonces, nosotros no necesitamos noticias. Estas son las noticias, y ya las sabemos de antemano. Y el que conoce la información tiene privilegios más que el que no la conoce. Dice aquí, amados, el verso 8, y esto sí que es el mayor testimonio de la fe en el Antiguo Testamento es el de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Veamos, amados, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, Génesis 11 y Génesis 18, 11. Vamos a ver Génesis 11. Por favor, atienda. Dice, y vivió Sem después que engendró a Zapac 500 años y engendró hijos e hijas. Perdón, este no es el sitio. El 27, perdón, Génesis 11, 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, que eran los hermanos de Abraham. Y Harán engendró a Lot, sobrino de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, de Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaac. O sea, eran primos hermanos. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y dice el verso 1 del siguiente capítulo, el 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engendraré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Y ustedes vean, amados, la historia. Un hombre que a los 75 años sale de su tierra, de su familia, de toda su parentela, y se va con su mujer. Y la promesa de Dios era que le iba a dar esa tierra. La promesa de Dios era que él sería bendición. Pero imagínese usted un hombre a los 75 años sin hijo. Uno dice, pero todo lo que tengo, ¿a quién se lo voy a dar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Sí? ¿Quién me va a heredar? Pero Abraham le creyó a Dios. Y una de las cosas más hermosas es ver cómo Abraham le creyó a Dios de una manera ciega, podemos decir, porque a los 75 años, y su mujer tendría que 10 años menos, ya estaba mayor pues Sara para tener hijo. Sin embargo, la promesa de Dios, de Jehová Dios, era que de él iba a ser una gran nación. Dice el verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo iba a hacer? Algo que me imagino que Abraham no se imaginó era cómo lo iba a hacer. Vayamos a Génesis 18, en el verso 11. Dice, ¿qué dice ahí? Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ella no menstruaba. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, ya los dos eran veteranos, eran veteranos. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Y miren lo que dice el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me he reído porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, te has reído. Entonces ustedes vean, amados, que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y cuando Dios determina con una persona cumplir un plan, un propósito, Él lo va a hacer, amados. ¿Cómo? Usted no se pregunte, deje que ese es problema del Señor. Él lo va a hacer. Yo no sé si a usted le estremece decir: y serás bendición. O sea, usted es una bendición, amado. Usted tiene que ser bendición donde vaya. Usted no es maldición. Usted es bendición. Acuérdese de esto, amados.
Más bienaventurado es dar que recibir. Allí está la bendición. Cuando su corazón se abre, amados, porque hay una bienaventuranza. Ni un vaso de agua dejará de estar pagado. Dios le va a pagar, amados. A un vaso de agua que usted dé, Dios no lo va a ignorar. Dios no va a olvidarse de eso. Su actitud, su disposición, su fe. Cuando usted, amados, da una palabra de esperanza a alguien que está afligido, está dando más que un vaso de agua. Está dando verdadera comida, verdadera bebida. Está dando, acuérdese, el pasaje bíblico del Señor Jesús con la samaritana, donde dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú me pedirías. Y nosotros necesitamos pedirle, como empecé diciendo con el texto inicial: Señor, aumenta nuestra fe. Tenemos que orar para que nuestra fe pueda crecer y estar llenos de la palabra, amados, porque usted tiene que tener llenura de palabra. Eso marca la diferencia entre un cristiano y otro. Cuando de usted fluye palabra, usted es un río de agua de vida. Usted no para porque tiene la palabra de Dios ahí atrás. Está saliendo, está fluyendo, y es palabra ungida, es palabra que toca a otros, y esas personas experimentarán y dicen: yo siento paz cuando hablo contigo, no sé, algo me pasa, me gusta que converses conmigo. Usted es bendición, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Entonces usted está clarito, amados, que usted sale para hacer bendición. Usted sale con un propósito, sale lleno de la palabra de Dios. La palabra mora en usted, el Espíritu mora en usted, tiene dirección, usted tiene promesas, tiene esperanza, tiene una esperanza de que mañana Dios estará con usted al igual que hoy día. Entonces usted no está vacío. Usted es una vasija que tiene aceite. Y acuérdese, la vasija, mientras haya otras vasijas, no cesará el aceite. Dice que mientras más vasija había, más aceite salía. Entonces necesitamos traer vasijas, amados. Amén. Vamos a quedarnos en el verso 8. Para la próxima semana seguimos con el tema de la fe, el próximo jueves. Amén.